El 16 de mayo marcó un día inesperado y profundamente conmovedor para dos figuras de inmensa influencia mundial. El Papa León XIV, guía espiritual de más de 1.000 millones de católicos, y el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, un joven líder que ha luchado por mantener la esperanza viva en medio de grandes turbulencias. Aquella jornada comenzó como cualquier otra en la residencia papal, con el Santo Padre dedicado a la oración matutina. Sin embargo, algo en su interior lo impulsó a pedir informes detallados sobre la situación de Burkina Faso. «Traedme todo lo que tengamos sobre ese país y su presidente», pidió con voz serena pero firme. No era una orden política, sino una llamada del alma. Durante días previos, el Papa había sido tocado por las palabras de Traoré en una intervención pública que llegó a oídos del Vaticano a través de canales informales. En ese discurso, el presidente afirmó: «Antes de levantar estructuras físicas, debemos reconstruir el espíritu de nuestra gente. No hay futuro posible si no sanamos nuestras heridas internas». Esta frase resonó profundamente en el corazón del pontífice. Ese joven no solo dirige una nación, él es una señal del espíritu en medio del desierto, dijo el Papa a sus asesores más cercanos. Mientras tanto, a miles de kilómetros de Roma, el presidente Traoré acababa de concluir una reunión con su equipo sobre iniciativas de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria. La situación del país seguía siendo frágil, marcada por conflictos internos, pobreza estructural y tensiones sociales, pero su determinación no había flaqueado. Al final del día, recibió una misiva discreta entregada por el nuncio apostólico en Ouagadougou. El Papa deseaba hablar con él. En silencio, Traoré leyó la carta varias veces antes de asentir. No se trataba de una audiencia oficial, ni de una entrevista para la prensa. Era una conversación íntima, espiritual. La llamada fue programada para las 17:00 horas de Roma. Fue realizada mediante una línea cifrada, sin cámaras, sin traductores ni asesores, solo los dos hombres, separados por continentes pero unidos por una intención común: buscar luz en tiempos oscuros. Desde los primeros minutos se notó que el Papa no deseaba hablar de geopolítica ni de estrategias diplomáticas. Su voz, cálida y pausada, comenzó diciendo: «He visto tu camino, Ibrahim. No es fácil llevar el peso de un pueblo sobre los hombros jóvenes, pero el coraje que se forja en la fe transforma la carga en propósito». El presidente, al principio, permaneció en silencio. La voz del Santo Padre le llegaba como un susurro al corazón, y pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. El Papa continuó citando el libro de Isaías: «El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra, sobre ellos ha brillado la luz». Entonces, Ibrahim cerró los ojos y asintió lentamente, tocado por una emoción que no había sentido desde su juventud. La conversación se extendió por más de una hora. Hablaron de servicio, de entrega, de la soledad del liderazgo. El Papa compartió experiencias personales de sus primeros años como sacerdote en barrios humildes de América del Sur, y cómo la compasión siempre fue su guía en medio del sufrimiento ajeno. «No estás solo, hijo», le dijo. «Hay una familia humana más allá de las fronteras que reza por ti y que cree en el poder de la redención». Al terminar la llamada, Traoré se quedó en su despacho sin pronunciar palabra. Los ayudantes que entraron más tarde lo encontraron con la mirada fija en la cruz de madera que colgaba de la pared. Aquella noche, sin hacer alarde, ordenó la reapertura de una pequeña capilla ubicada dentro del Palacio Presidencial, un lugar que había permanecido cerrado desde el inicio de su gobierno. No se trataba de una acción política, sino de una necesidad interior, una forma de volver al origen. Durante los días siguientes,
Algo comenzó a cambiar en el ambiente de Burkina Faso. No fue una revolución visible, pero quienes conocían al presidente notaron una transformación en su presencia. Ya no hablaba solo de cifras, estrategias o alianzas. Sus discursos se llenaron de palabras como reconciliación, dignidad y espíritu. Comenzó a incluir momentos de silencio en sus reuniones para la reflexión. Introdujo espacios de oración no obligatorios dentro de las oficinas estatales y pidió a su gabinete que, antes de cada decisión crucial, buscaran un momento para pensar no solo en los resultados, sino en las personas. La noticia de la llamada se difundió lentamente, no a través de los canales oficiales, sino por boca de aquellos que fueron testigos de los pequeños gestos. Una empleada del palacio comentó en voz baja que el presidente la había saludado esa mañana con un «Dios te bendiga», algo que nunca había dicho antes. En un mercado rural, un agricultor dijo haber escuchado en la radio que el Papa se había interesado por ellos, por los olvidados. Aquello encendió algo en el corazón del pueblo. El Vaticano, por su parte, mantuvo la discreción. No hubo comunicados, ni fotos, ni boletines. Solo una carta privada fue enviada a la Nunciatura en Ouagadougou, expresando la esperanza de que esa conversación plantara semillas de paz. En ella, el Papa escribió: «Un líder no solo gobierna con leyes, gobierna con el alma, y tú, Ibrahim, estás aprendiendo a escucharla». Las reacciones no se hicieron esperar. Líderes religiosos del África Occidental enviaron mensajes de apoyo, y algunos comenzaron a organizar encuentros interreligiosos bajo el lema «Fe y Reconciliación». En las escuelas rurales se retomaron actividades espirituales olvidadas. En algunas aldeas, ancianos contaron a los jóvenes que cuando la fe entra en el corazón de un gobernante, el pueblo entero florece. Los analistas internacionales comenzaron a notar una suavización en la retórica del presidente. Aunque firme en su lucha contra el extremismo y la pobreza, su discurso adquirió una profundidad nueva. Hablaba del alma de la nación, de la necesidad de sanar heridas invisibles. Un periodista europeo escribió: «Algo ha cambiado en Burkina Faso, y parece que comenzó con una conversación sin testigos entre dos hombres que creen en el poder del espíritu». El Papa, en Roma, seguía de cerca estos acontecimientos. En una audiencia privada con un pequeño grupo de jóvenes, mencionó sin dar nombres: «He hablado con un hombre valiente que entendió que el verdadero poder nace de la compasión. Cuando los líderes escuchan con el corazón, el mundo se transforma». La historia de esa conversación comenzó a difundirse también en otras partes del mundo. En foros internacionales se hablaba del ejemplo de Burkina Faso como un caso único de cómo una guía espiritual puede transformar un gobierno desde dentro. Ibrahim Traoré, que hasta hace poco era visto como un joven militar en funciones, empezó a ser percibido como un estadista con visión trascendente. En entrevistas, cuando se le preguntaba por su cambio de actitud, simplemente respondía: «A veces, una voz basta para recordarte quién eres». Los efectos de esa llamada continuaron expandiéndose como ondas en un lago tranquilo. A medida que pasaban los días, la atmósfera en Burkina Faso adquiría un matiz distinto. No era solo una cuestión de políticas públicas o reformas técnicas. Era como si una capa invisible de esperanza se hubiese posado sobre el país. En las plazas, en las parroquias, en las escuelas, la gente empezaba a hablar de fe no como un refugio pasivo, sino como una fuerza activa capaz de inspirar cambio. El gesto del Papa había sido silencioso, pero su eco era profundo. En un pueblo remoto del norte, un anciano imam y un sacerdote católico organizaron una oración conjunta por la paz. Nadie lo había sugerido oficialmente,
pero ambos afirmaron haber sentido la misma inspiración tras enterarse de la conversación entre el Papa y el presidente. Si nuestros líderes pueden escucharse con el alma, ¿por qué nosotros no? Dijeron al unísono ante una multitud que se reunió en silencio para compartir la plegaria. El presidente, mientras tanto, experimentaba una transformación personal. Ya no delegaba completamente los asuntos espirituales a sus asesores. Comenzó a visitar escuelas y centros comunitarios sin previo aviso, hablando con los jóvenes sobre responsabilidad, unidad y propósito. En un encuentro con estudiantes, uno de ellos le preguntó si alguna vez había sentido miedo. Traoré hizo una pausa y respondió con honestidad: más veces de las que puedo contar, pero el miedo no se vence con armas, se vence con luz. Esa luz, reconocía en privado, le había sido recordada por el Papa León XIV. En varias ocasiones confesó a sus colaboradores que aquellas palabras no solo lo habían conmovido, sino que le habían devuelto una parte de sí mismo que creía perdida. Me habló como un padre, pero también como un pastor. No buscaba convencerme, sino abrazarme con sus palabras. Me recordó que hay otra forma de gobernar. En una reunión con su gabinete, introdujo un nuevo protocolo informal. Antes de cualquier discusión crítica, habría 5 minutos de silencio absoluto. Algunos ministros al principio se mostraron escépticos, pero pronto comprendieron que esos minutos no eran solo simbólicos. Permitían que cada uno reflexionara desde lo profundo, más allá de los intereses personales o presiones externas. Fue una forma sencilla pero poderosa de cambiar la dinámica del poder. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa continuaba orando diariamente por el pueblo de Burkina Faso. En su capilla privada, mencionaba a Ibrahim por su nombre, pidiendo que la sabiduría lo acompañara. En una homilía posterior, aunque sin referirse directamente al presidente, expresó: hay líderes en el mundo que están siendo tocados por la gracia. Algunos no lo esperaban. Pero cuando el corazón se abre, Dios entra sin hacer ruido y lo transforma todo. Este mensaje llegó también a los diplomáticos y observadores internacionales, que comenzaron a hablar de un nuevo espíritu en la administración de Traoré. Delegaciones extranjeras que visitaban el país notaban un ambiente más colaborativo, un gobierno más dispuesto a dialogar con comunidades marginadas y una mayor apertura hacia iniciativas de reconciliación interétnica. Incluso opositores tradicionales del régimen admitieron que algo había cambiado. No sé qué ocurrió en esa llamada, pero es evidente que marcó un antes y un después, declaró un legislador independiente. Las redes sociales, por su parte, se llenaron de mensajes de apoyo. Videos del presidente hablando de compasión y esperanza se viralizaron entre jóvenes africanos, que veían en él un ejemplo de liderazgo transformador. Muchos comenzaron a llamarlo el líder del corazón, una expresión nacida espontáneamente en una publicación que fue compartida más de 100.000 veces en pocas horas. La imagen del presidente rezando en la capilla reabierta también circuló ampliamente, generando un debate nacional sobre el papel de la espiritualidad en la esfera pública. En medio de todo esto, el Papa y Traoré no volvieron a hablar directamente. Sin embargo, intercambiaron cartas privadas a través de canales diplomáticos. En una de ellas, el presidente escribió: no sé si fui digno de sus palabras, pero le aseguro que las he llevado como un faro desde aquel día. Mi pueblo merece algo más que promesas, merece esperanza viva. A lo que el Papa respondió: la dignidad no se mide por el pasado, sino por la disposición del corazón, y el tuyo, hijo, ha sido tocado por el fuego de la verdad.
A medida que los meses avanzaban, el gobierno de Burkina Faso impulsó una serie de reformas destinadas no solo a mejorar las condiciones materiales, sino también el tejido humano de la sociedad. Se crearon centros de escucha comunitaria donde las personas podían expresar sus dolores, traumas y sueños. Se impulsaron programas para la sanación de comunidades afectadas por la violencia y se promovieron encuentros entre diferentes credos para construir puentes donde antes había muros. Uno de los proyectos más simbólicos fue la restauración de una antigua iglesia en ruinas, convertida en centro interreligioso para el diálogo y la formación en valores. Durante la inauguración, el presidente dijo: «Aquí no venimos a imponer una verdad, sino a encontrarnos como seres humanos. Esta casa no es de una religión, es de la paz». El Papa, informado de estos desarrollos, envió una breve carta, que fue leída en voz alta durante ese evento. Cuando el espíritu se eleva, también lo hace la tierra que pisamos. Lo que han construido aquí no es solo un edificio, sino una promesa hecha visible. La multitud estalló en aplausos y muchos asistentes rompieron en llanto. Era como si, por fin, se sintieran acompañados en su lucha silenciosa. Mientras tanto, en otros países africanos comenzaron a replicarse iniciativas inspiradas por el modelo Burkina. Presidentes, alcaldes y líderes sociales hablaron públicamente del ejemplo de Traoré, señalando que el poder, cuando se une a la humildad y la fe, puede generar frutos que ningún decreto por sí solo logra. En conferencias internacionales, el presidente fue invitado a hablar no solo como jefe de Estado, sino como testigo de una transformación interior que repercutió en lo colectivo. En una intervención ante la Unión Africana, Traoré dijo: «No vine aquí a dar lecciones, sino a compartir una verdad. Me hablaron al alma y comprendí que estaba llamado no solo a gobernar, sino a servir. Lo que sembramos en el corazón de nuestra gente es lo que determina el destino de nuestras naciones». La respuesta fue una ovación cerrada. Algunos líderes se acercaron luego para estrecharle la mano y pedirle más detalles sobre esa llamada tan comentada. Pero él siempre respondía con humildad. No fue una conversación política, fue un encuentro de almas. O Vaticano observava com serenidade essa repercussão. O Papa Leão XIV, discreto como sempre, limitou-se a comentar com seus colaboradores mais próximos: «A luz verdadeira não faz barulho, mas aquece, transforma e permanece». E assim, silenciosamente, continuava a enviar sinais, orações e palavras, confiando que onde há um coração disposto, há sempre espaço para o milagre. Con el paso del tiempo, la transformación iniciada por aquella conversación no se desvaneció. Al contrario, se consolidó como un nuevo modo de comprender el liderazgo en Burkina Faso. Los ministros, acostumbrados a una gestión centrada únicamente en resultados tangibles, comenzaron a percibir que los mayores logros no siempre se reflejan en estadísticas, sino en el espíritu de un pueblo que recupera la esperanza. El presidente Traoré, sin abandonar su firmeza, se volvió más accesible, más humano ante los ojos de sus conciudadanos. Las visitas a los hospitales dejaron de ser actos protocolares para convertirse en encuentros sinceros con los enfermos. En una de ellas, una madre le dijo al presidente: «Gracias por no olvidar que antes de ser gobernantes somos hermanos». Él no respondió con palabras, sino con un gesto. Se arrodilló junto a la cama de su hijo y rezó en silencio. Ese momento fue captado por un fotógrafo del hospital y aunque no estaba planeado para la prensa, la imagen se hizo viral. Representaba mucho más que un acto de fe. Era el símbolo de una nueva era,
una era donde el poder no se mide por el control, sino por la capacidad de servir y acompañar. El Papa León XIV, al ver esa imagen, sonrió. «Ahí está el pastor, que vi en él desde el inicio», comentó. En una reunión con cardenales africanos, reafirmó su visión de una iglesia que camina junto a los pueblos, no desde arriba, sino a su lado. Cuando un corazón de carne reemplaza a un corazón de piedra en un líder, toda una nación puede renacer. Y en efecto, Burkina Faso empezó a mostrar signos de ese renacimiento. Las cifras de violencia bajaron ligeramente, pero lo más notable fue el cambio en la narrativa nacional. Se hablaba de reconciliación, de reconstrucción interior, de responsabilidad compartida. En los medios de comunicación, expertos discutían el impacto del liderazgo compasivo que Traoré había adoptado tras su encuentro con el Papa. Los jóvenes, especialmente, se sintieron identificados. En universidades y centros de formación, comenzaron a organizar debates sobre ética, espiritualidad y servicio público. Un nuevo movimiento estudiantil llamado Raíces de Luz surgió espontáneamente con el lema: «Gobernar es guiar, sin perder la ternura». Muchos de sus miembros afirmaban que su inspiración había nacido al escuchar al presidente contar cómo una llamada lo había cambiado para siempre. En el plano internacional, Burkina Faso fue invitado a participar en foros sobre resolución de conflictos desde una perspectiva humanista. El presidente compartió su experiencia sin jactancia, insistiendo en que el verdadero mérito no era suyo, sino de quienes lo habían acompañado en el proceso de transformación, comenzando por aquel pastor vestido de blanco que lo había llamado un día, sin previo aviso, solo para hablarle al alma. Cuando se cumplió un año desde aquella llamada, se celebró una misa especial en la capilla restaurada del Palacio Presidencial. Fue un acto íntimo, sin cámaras ni discursos grandilocuentes, solo oraciones, cantos suaves y lágrimas silenciosas. El presidente participó como uno más entre los asistentes. Al final, se acercó al altar y dejó una carta manuscrita. Nadie sabe lo que decía. Solo que en el sobre estaba escrito: «Gracias por recordarme quién soy». En Roma, el Papa León XIV recibió una copia simbólica de esa carta. La colocó en su breviario personal, donde guardaba aquellas cosas que lo acompañaban en su oración diaria. «Este es el fruto más hermoso del pontificado», dijo en voz baja. «No los aplausos del mundo, sino el susurro de un alma que ha vuelto a escuchar». Y así, la historia de una conversación sin cámaras, sin comunicados, sin protocolo, siguió tocando corazones mucho después de haberse pronunciado la última palabra, porque las verdaderas transformaciones no necesitan ruido, solo verdad. Y cuando la verdad se pronuncia desde el amor, el mundo, aunque no lo sepa, empieza a cambiar.